Lunes 27 de abril. La santidad. Quisiera proponerles compartir algunos pensamientos, algunos apuntes, algunas notas recogidas sobre este que es en el fondo, por grande que nos parezca, pero es el gran proyecto de Dios para cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura nos lo dice, ¿no es cierto? Sean santos como yo soy santo. La santidad es el gran proyecto de Dios. Ocurre que, como lo recuerda el Papa Francisco, hemos solido poner a la santidad solamente en los santos de las iglesias, allí que conocemos, en las estatuas, en las pinturas o lo que fuera. Y en realidad hay que recuperar este sentido más primero de la santidad. ¿Por qué? Propiamente la santidad es no solamente algo posible, insisto, sino que es además el gran proyecto de Dios sobre nosotros. Sobre este tema me hicieron pensar algunas frases de las lecturas de hoy. En primer lugar, el Salmo, feliz el que camina en la voluntad del Señor, porque, bueno, el santo es aquel que, ante todo y en primer lugar, se da cuenta que no vive en el capricho de qué es lo que yo quiero, qué es lo que me viene bien, sino que se pregunta, en primer lugar, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que esperás de mí, Señor, hoy, aquí, en esta realidad? Y encamina su vida, intenta dar respuestas a partir de esta pregunta, de este interrogante. El Salmo nos recuerda que además el que camina, el que busca la voluntad de Dios, además es feliz. La primera lectura, el libro de los Hechos, nos presenta la historia de Esteban, aquel que lleno de gracia realizaba signos y prodigios, sorprendía al pueblo. Este actuar de San Esteban generaba entre los miembros del Sanedrín y demás seguramente envidias, broncas, enojos. Entonces lo acusan falsamente de hablar contra el templo y la ley, cosa que él no había hecho, y ya conocemos la historia, va a terminar derramando su sangre y es el primer mártir de la historia de la Iglesia. O también hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice el Señor, la obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Que creamos en Jesús. Los santos son aquellos que creyeron en el santo entre los santos. Jesucristo es el santo entre los santos. Entonces, empecé a recorrer el calendario de esta semana y me encontré con que la Iglesia nos va proponiendo siempre el ejemplo de algún santo para que vayamos meditando en la historia de su vida, ese ejemplo de alguien que vivió enamoradamente, que convencidamente, aun a pesar de sus debilidades y de sus pecados, nunca dejó de buscar la voluntad de Dios. Hoy celebramos a Santo Toribio de Mogrovejo, mañana San Pedro Llanel y también a San Luis María Griñón de Montfort, luego Santa Catalina de Siena, San Pío V, el viernes a San José, el sábado a San Atanasio. Así que yo les propongo empezar, porque bueno, de eso se trata, no vamos a agotar un tema que en realidad es inagotable, pero vamos a empezar a hablar acerca de la santidad. Porque, insisto, este es el gran proyecto de Dios. El Papa, en aquella exhortación apostólica que escribe, alégrense y regocíjense, este es el título de la exhortación, citando a Mateo 5:12, dice Jesús a los que son perseguidos y humillados por su causa, así lo llama, los invita a la alegría y al regocijo, ese gozo hondo, ya que el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual hemos sido creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada, nos recuerda el Papa. Entonces, bueno, que resuene en nuestro corazón el llamado a la santidad en el aquí y ahora. Y eso supone
bueno, asumir los riesgos, los desafíos propios de este camino que Dios nos propone. Ya lo veremos, porque a cada uno el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Entonces recordemos, bueno, que los santos nos alientan y nos acompañan allí desde la presencia de Dios. Ellos mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Leamos aquello que la Iglesia nos enseña acerca de la comunión de los santos. El Papa habla de los santos también como aquellos de la puerta de al lado, como intentando, además de vivir esa devoción, esa piedad que le tenemos a muchos santos, bueno, también el tener los ojos abiertos para descubrir en esos tantísimos santos sin el título de san, pero que hemos conocido, que Dios ha puesto en nuestro lado, que han enriquecido nuestra vida, papá, mamá, algún hijo, algún amigo. Dice el Papa, ¿no es cierto?, que pueden ser padres, trabajadores, enfermos en su modo de vivir y enfrentar la enfermedad, religiosos o los ancianos alegres. El Papa nos recuerda también que la santidad se realiza cada uno por su camino. Por tanto, no se trata de imitar a tal o cual santo, sino se trata de ser testigos como ellos, yo aquí en mi lugar, de ser luz para los demás, ser sal en medio del mundo. El Papa habla y dice, la santidad es algo también para vos. Sé santo viviendo con alegría tu entrega, amando y ocupándote, por ejemplo, marido de mujer y mujer de marido, padre y madre de sus hijos, con honradez, siendo honestos, competentes, profesionales en el trabajo, y que el trabajo sea un puente para servir a los demás. Ser santos enseñando con paciencia a los niños a conocer y a seguir a Jesús. Ser santos luchando por el bien común y renunciando a intereses personales. Recordar que el santo es aquel que permite a Dios que aquella gracia que recibimos el día del bautismo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, crezca, madure y dé frutos. El santo es aquel que no se desalienta, porque por encima de las dificultades y problemas de la vida, ante todo y sobre todo, confía. Los santos son los grandes amigos de Jesús. Se saben sostenidos por su presencia. Nos recuerda el Papa que tu santidad crezca en pequeños gestos, como lo recordará la Madre Teresa, ¿no es cierto? Pequeños gestos, pero con gran amor. Señor, yo soy un pobrecito, una linda oración para hacer, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Ella es el santo, el que tiene la conciencia de su pequeñez, de su poquedad, como por ejemplo Teresita de Lisieux. Se trata de confiar en la misericordia de Dios, decía ella, y aceptar con paz la propia debilidad. Decía ella también, porque lo que agrada a Dios, como dice aquella canción, es verme amar mi pequeñez y mi pobreza y crecer en la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Por eso el santo no desespera. Vive en esperanza, acepta la realidad de lo que hoy es, de lo que hoy tiene, de sus heridas, de su pecado, y se sabe amado, amada por Dios. Decía Teresita, yo tengo la certeza que Dios no puede inspirar en mi alma deseos irrealizables. Así que a trabajar, decíamos hace poco, a pico y pala hoy, por aspirar a la santidad. Insisto, ¿quién es el santo? Santo es aquel que busca siempre y en todo hacer la voluntad de Dios,
Lo ha dicho Jesús al Padre, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. La santidad pide totalidad. Amarás al Señor tu Dios, lo recuerda aquel mandato, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todo tu espíritu. Yo pienso que, me lo digo a mí mismo, ¿no? Cada vez que rezo o pienso acerca de este gran proyecto de Dios, todo esto de lo cual digo, pienso o escribo es como un examen de conciencia, ¿no es cierto? Yo confronto aquello que la Iglesia o los santos dicen, viven, con mi propia realidad, y esto me lleva a pedir perdón, a tratar de enderezar el rumbo de la vida, a no desesperar. Teresita aprendió el valor de aceptarse amorosamente en su pequeñez y además de amar las pequeñas contrariedades del día a día. Aceptó la importancia de las pequeñas cruces que ella podía ofrecer al Señor. Mira aquello que nos enseña la Escritura, ¿no? Lo quiero todo y lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí, porque para el santo lo más importante es lo que Dios quiere y espera. Insisto en esto, ¿no es cierto? Entonces no es tanto la santidad en un crecer desmesuradamente, sino todo lo contrario, un empequeñecerse. Decía Teresita, pues sé que los brazos de Jesús son el ascensor que ha de llevarme al cielo. Se hizo nada y amó su nada. La aceptó y la unió a la cruz de Jesús. Entonces ella decía, por ejemplo, ¿no? Un alfiler recogido del piso con amor puede convertir un alma. Pequeños gestos con gran amor en este tiempo de cuarentena, en esta situación de crispación, de falta de paciencia, de desorientación. Alguien tiene que volver a poner el rumbo, lo pone el Señor, no lo pongo yo. Y en la medida en que yo encarno esa voluntad de Dios hoy en mi vida, en mi matrimonio, en esta situación económica, aceptando ese como martirio a plazos, lo decíamos hace poco, ese pequeño arañazo de cada día, bueno, me sabré recorriendo los caminos de la santidad, las cosas por su nombre. Teresita no desesperaba y sabía que su pecado y su límite eran un ámbito también de encuentro con Dios. Decía el Papa en esta exhortación, ¿no? que cada santo es en sí mismo una misión. Y no hay que tener miedo entonces a este deseo que Dios inspira en nosotros de santidad. El Papa se pregunta, bueno, ¿cuál es el carné de identidad de un cristiano? Las bienaventuranzas. ¿Queremos ser santos? Mateo 5. A leer las bienaventuranzas. Allí está el retrato del santo entre los santos, que es Jesús. Y es allí donde yo me debo espejar para verlo cerca, a lo lejos, y el trabajo, el camino que tengo por delante. Pobres de espíritu, mansos, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos. Hay aquí todo un camino, pero enorme, y el Papa decía recién que también va a hablar como esa suerte de el gran protocolo. Mateo 25, 35 y 36. ¿Queremos ser santos? Lo recordábamos hace poquito. Vivamos las obras de misericordia. Porque el día en el que nos encontremos con Dios cara a cara, nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo. Entonces, quien quiera de verdad dar hoy gloria a Dios y ser un buen testigo, dar un buen testimonio, dice el Papa, miren qué fuerte, estamos llamados a obsesionarnos, a desgastarnos y hasta cansarnos intentando vivir las obras de misericordia. Entonces, ¿a qué tanto perder el tiempo con series, con películas?
Aprovechemos este tiempo privilegiado para detener nuestra propia marcha y decir, ¿hacia dónde voy? Porque si yo creo que me sé hijo de Dios, que quiero vivir mi fe, que quiero celebrar a Jesús en la Eucaristía, en los sacramentos, todo esto es para fortalecerme en la marcha del camino. Estoy para darme, estoy para ofrecerme, estoy para poner la otra mejilla, para hacer más silencio. No estoy para pelearme, para erupcionar como un volcán fuera de control. Ganar es perder, lo recordaba el cardenal Newman. El Papa en este sentido habla de que en este deseo de ser santos hay algunos riesgos. Examen de conciencia, confrontemos. Solamente los menciono porque no daría una hora entera para hablar de todo este tema. Pero los riesgos son, dice el Papa, para el que quiera ser santo, ojo con la ansiedad nerviosa. Cuidado con la negatividad y la tristeza. Cuidado con la asedia cómoda, la mediocridad, la tibieza, la superficialidad. Ojo, dice el Papa, con el individualismo. Y ojo, con la falsa espiritualidad, que solo tranquiliza conciencia, pero no nos pone en el camino de la santidad. Por eso el Papa también va a mencionar algunos desafíos para aquellos que se propongan, que acepten, no se propone nada, que acepten esta propuesta, para propuesta es de Dios y quiere que sea nuestra, es aceptar la propuesta de Dios. Entonces los desafíos son, dice el Papa, aguantar, ser pacientes, mansos, ser alegres y tener sentido del humor. ¡Qué importante! Un santo triste es un triste santo. Dice el Papa, ser audaces y tener fervor, como aquellos discípulos de Maús ayer domingo, les ardía el corazón. El Papa dice que si el riesgo es el individualismo, un desafío, por lo tanto, para aquel que quiera emprender este camino de la santidad, es recorrer esta propuesta de Dios junto a otros, en comunidad. Y por supuesto, termina el Papa diciendo, en oración constante. Los santos son los grandes rezadores, son aquellos que entienden la oración como un ámbito de encuentro con la fuente de la santidad, que es Jesús. Y por eso el Papa lo recuerda, para quien se proponga este camino, la palabra combate, que habla de firmeza, de valentía para resistir los ataques y tentaciones del diablo. ¿Qué quiere el diablo? Y lo va a recordar en esta misma exhortación. Dice el Papa que el diablo no es un mito, no es una representación, no es un símbolo o una figura o una idea. Es un ser como ángel creado por Dios. Lo decíamos en estos días también, ¿no es cierto? Que desubicándose, aspirando a ser lo que no era, enfrentó a Dios. Entonces quiere destruir las obras de Dios. Y nosotros somos obras de Dios. Y además quiere impedir que anunciemos la buena noticia. Entonces dice el Papa, el combate es algo necesario en la vida porque nos ayuda a vencer ese espíritu mundano. Nos ayuda también a luchar contra la propia fragilidad, las inclinaciones torcidas que tenemos, pero también contra el diablo. Es un ser personal y tenemos que estar atentos. Conocer al enemigo forma parte de cualquier batalla o combate en la vida. Entonces va a decir el Papa también, para quien se proponga recorrer este camino de la santidad, se debe vivir con una cierta vigilancia y también con un cierto espíritu de discernimiento. Preguntarnos, ¿esto me acerca o me aleja de Dios? ¿Verdad? Entonces, la santidad está allí donde se vive, en la realidad cotidiana, en las cosas ordinarias de la vida. San Antonio, lo hemos citado en alguna oportunidad, él decía al despertarse, hoy empiezo mi conversión, estoy vivo
Dios me sostiene en la existencia, me da una oportunidad más. Hoy empiezo a sembrar eternidad para cosechar eternidad. Santo es aquel que vive la urgencia de la propia santidad. Voy y vengo muchas veces sobre la misma idea. Buscar, conocer y amar la voluntad de Dios en el instante presente. El que aspira a la santidad no se pregunta, ¿qué quiero yo? ¿Qué me viene bien? ¿Qué tengo que hacer para estar más cómodo? La pregunta que urge a ese espíritu de santidad que a todos nos habita, porque este es el grito del espíritu en nosotros, es, Señor, ¿qué esperás de mí? Yo quiero hacer lo que hoy vos esperás de mí. Y es aquel que se recuerda frecuentemente, yo estoy acá para hacer tu voluntad, Señor. Entonces hay que crecer en ese trato natural y sobrenatural con Dios, sin vueltas, con calma interior. El santo es aquel que vive real, alegre y valientemente su día a día. Es el que sabe que esa cercanía que tiene con Dios es tan valiosa que lo vuelve un eficaz intercesor. María Santísima, la reina de los santos, nos enseña todo un camino, porque santo no es aquel que hace muchas cosas por Dios. Santo es aquel que deja a Dios hacer muchas cosas en uno, a través de uno. La Virgen María, lo recuerdo, no dijo, yo voy a hacer muchas cosas, sino hágase en mí, Señor, hacé en mí. Yo voy a intentar no ser un obstáculo, podríamos decir nosotros, para que vos hagas. Entonces yo reconociendo las pobrezas, los pecados que me habitan, trabajando a pico y pala para convertirme, porque la conversión es como el motor, ese deseo que habita en el corazón de los santos. Saben que tienen mucho para transformar y para cambiar y no desesperan. Lo decimos así, entonces en ese sentido los santos son como las grandes obras maestras de Dios. El amor de Dios brilla naturalmente en sus vidas, en sus palabras, en sus gestos, y también ese amor de Dios en ellos y en nosotros brilla en sus y en nuestros defectos y caídas, así como en ese renovado deseo de volver a ponernos de pie para seguir los pasos del Señor. San Gregorio Nacianceno, en el siglo III o IV, ¿no es cierto? La vida consiste en un ir de comienzo en comienzo, volver a empezar, llenarnos de ganas de servir a Dios. San Benito de Nurcia, bien concreto, claro y al pie, no anteponer nada a Cristo. Y su lema, ora et labora, reza y trabaja. O también decía él, no desesperar jamás de la misericordia divina. El santo sabe, como decía Teresa de Ávila, quién es Dios, quién soy yo, y me aguanto la diferencia. Y sé que la misericordia de Dios supera infinitamente todos mis pecados. Santo Tomás Moro rezaba y él decía, ¿no? Las cosas por las que yo rezo al Señor, decía él, le pido a Dios que me dé la gracia de esforzarme por conseguirlas. Aquellos deseos que Dios mismo pone en ese corazón, él rezaba para que Dios le diera fuerza para conseguirla. Como cuando la encontraron a la Madre Teresa, aquel periodista, y le dijo, qué fácil debe ser para usted seguramente obtener todo lo que le pide a Dios para mantener su obra. Y ella contestó y dijo, yo solo rezo y pido a Dios que me dé un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Eso, ahí está la mirada bien clara del santo, San Francisco de Sales. ¿En qué consiste la verdadera devoción o el amor a nuestro Señor? En servirlo a Él. ¿Cómo? En aquellos que están a mi lado. Por eso dicen que San Francisco de Sales hizo atractiva la santidad. Él tenía celo por la salvación de esas almas, es decir, por la salud espiritual, porque miraba al prójimo como camino al cielo y se dan cuenta que hay muchos que no están camino al cielo. Entonces eso lo inquietaba sin desesperar.
Y él decía además, miren, hagamos lo que hagamos, siempre habrá quienes murmuren. Entonces, si yo en conciencia tengo bien en claro qué es lo que Dios espera de mí, no desesperes porque el mundo vive con espíritu mundano. Y como decíamos estos días, ¿no es cierto?, que la paz es tranquilidad en el orden, citando a San Agustín, San Francisco de Sales nos recuerda y dice, bueno, que en el fondo hay que estar como ordenando la dimensión del plano del amor en el que vivimos, porque muchas veces vivimos no en un plano ordenado de amor a Dios, sino en el plano de un desordenado amor a uno mismo. Entender que la santidad es un don gratuito de Dios, pero también es colaboración del hombre. Dios pone lo que le toca, si yo pongo lo que me toca, la multiplicación de los panes y peces. El milagro, el incremento, ciertamente lo pone el Señor, pero yo tengo que entregar hoy, aquí y ahora, me pongo de pie y empiezo, Señor. Ya que, como decía San Francisco de Sales, un corazón nuevo se hace ver en comportamientos nuevos, dejar atrás lo que hay que dejar atrás, no desesperar de ese futuro, de ese sufrimiento por hipótesis que tal vez nunca llegue, y empezar hoy, aquí y ahora, a hacer lo que Dios espera que haga. O Santa Faustina, a quien recordábamos el primer domingo de Pascua. Cada santo, decía ella, es hijo de su época. Entonces, decía ella, bueno, Jesús va a proveer en todas mis necesidades. Esto es una característica que atraviesa transversalmente a todos los santos. Saben que Dios es providente. Provideo, es el que ve antes que ocurran las cosas. Entonces, ¿qué hacen los santos? Pues confían. Aceptan el presente y tratan de discernir dónde está la voluntad de Dios. Cuando, en el caso de Sor Faustina, se le inspira, se le pide a Jesús que pinte ese cuadro con su imagen y los rayos que salen de su corazón y demás, ella lo encarga y se pone un poco triste cuando ve la obra final terminada y Jesús le dice a ella y a nosotros, no en la belleza del color o del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Esto es para vos y para mí. La grandeza está en lo que nos dice Dios, yo puedo hacer en lo que vos sos, aun cuando hayas hecho esto y aquello. Porque si no, no existiría la posibilidad de convertirnos. Entonces la santidad también, vamos a recordarlo, es un camino. En ese camino no puede faltar este deseo cotidiano de buscar la voluntad de Dios. Y conocida esa voluntad, lo segundo es vivir a la altura de esa verdad que conocemos. Y por tanto, tercer paso, generar hábitos de vida que nos encaminen hacia esa cumbre, hacia esa eternidad a la cual aspiramos. Por tanto, también la santidad es una colaboración mirada desde otro lado entre la gracia y nuestra naturaleza. San Alberto Hurtado, este gran santo chileno, frente a cualquier cosa, situación triste o difícil que vivía, él se imaginaba al Señor mirándolo y él contestaba y decía, contento, Señor, contento. Eso es aceptar el presente de la voluntad de Dios. No me quejo, no me enojo, no pataleo, no pateo afuera. Él se decía a sí mismo, y nos haría mucho bien entre nosotros también, ante mí la eternidad. Y hacia allá voy. Si me caigo, me levanto. Que para eso está la misericordia y los brazos extendidos de nuestro buen Señor. El retrato de los santos está en el Apocalipsis, que son aquellos que han pasado a través de las grandes tribulaciones y que han lavado y blanqueado esas vestiduras en la sangre del Cordero Pascual. Es decir, los santos son aquellos que han participado de la pasión de Cristo, en sus sufrimientos. Y vamos a recordar que entonces también el santo es aquel que justamente no se desalienta y no se desespera porque sabe que delante de él está siempre la puerta estrecha y que el camino es angosto. Por eso la santidad, vamos a recordarlo, exige un compromiso serio, constante, intentando servir a un solo Señor,
fieles a ese compromiso, a esa fidelidad de Dios que no abandona, como decía Teresa de Ávila, a sus amadores. Dice aquel pensamiento tan lindo, ¿no?, que representa a los santos, ¿no? Las velas iluminan consumiéndose y se consumen iluminando. El santo entiende la vida como regalo y por eso es capaz de ofrecerla a los demás. El santo sabe que no se pertenece a sí mismo, sino a aquellos que están a su lado. Y comprenden que el amor es exigente, entienden que el amor pide eternidad y no respuestas solo de hoy. El santo renueva el compromiso. El santo busca lo simple, no complica. El santo vive, se alimenta de oración y de los sacramentos. Los santos son humildes, viven en la verdad, son pacientes, escuchan y por eso saben hacer silencio, predican con el ejemplo, viven con esperanza, transmiten paz. Miran a Jesús como el ejemplo a ser encarnado en uno mismo. Dice aquel otro pensamiento tan lindo, ¿no?, que Dios enciende las lámparas a medida que caminas y las necesitas. El santo camina en ese sentido por allí. Sabe que Dios va a iluminar y poner la luz que necesito hoy. Por eso Jesús nos enseñó a rezar en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El santo es aquel que Dios puede sacar vida de las cenizas. El santo es aquel que sabe y confía en que para Dios no hay nada imposible. Santo es aquel que vive en la urgencia de la propia conversión, decíamos. Hoy quiero ser santo y voy a ser santo, Señor. Santificar el momento. Ser santo es acoger y recibir un don de Dios que se me da para ser compartido con los demás. Santo es aquel que busca sembrar y poner en los otros deseos de eternidad. Termino, me extendí hoy más de la cuenta, unos minutos más, pero bueno, empezamos la semana y tenemos el resto para descansar y hacer algo, meditaciones más cortas. Un sermón que pronunció San Francisco de Asís en la plaza de los Palacios, allí en Bolonia, 10 propuestas para la santidad, algunos apuntes sueltos para que chequeemos a ver cómo venimos en este camino. Decía este santo grande, aceptarnos tal y como somos con alegría, pensar más en lo que tenemos que en aquello que nos falta, dar las gracias más que quejarnos, aceptar a los demás tal y como son, comenzando por las personas más próximas, hablar bien de los demás y hacerlo en alta voz, no compararnos jamás con los demás, vivir en la verdad sin tener temor de llamar bien a lo que está bien y mal a lo que está mal, resolver los conflictos por medio del diálogo, nunca por la fuerza, evitar el encierro en las propias tristezas, dar el primer paso antes que acabe la noche, que tu enojo no dure más allá de la puesta del sol, y finalmente estar persuadido que perdonar es más importante que tener razón. Bueno, en esto de la santidad yo creo que nunca leeremos o meditaremos lo suficiente, pero ciertamente me parece que esta es la propuesta del Señor y en ella tenemos que reflexionar, esta propuesta la tenemos que recibir, agradecer, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, que no estamos solos, levantar la cabeza, tener ánimo, confiar en el Señor. Si el Señor siembra en nosotros estos sentimientos de santidad, pues empeñemos hoy ya empezó esta tarea, en lo mejor de las horas que nos quedan del día para desear ser santos y trabajar
por dejar a Dios para que haga en nuestra vida. Nos bendice Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.